qué cebollo que ha hecho. Guillermo Es Moreno. para darle más suspenso, ¿no? Si no- ¿Cuánto tiempo tenemos? Guillermo Moreno. Guillermo Moreno. Bien. ¿Cuánto tiempo No, yo creo que Guillermo Moreno, a ver, decía que el kirchnerismo por ahí se confunde como si fuera una religión. Yo creo que Gioja es un hipócrita y Guillermo Moreno es un creyente. Guillermo Moreno va a morir con las botas puestas defendiendo el gobierno de Cristina, pero Gioja, si mañana ser videlista da voto, sería seguidor de Videla. Esa es la diferencia entre ser creyente y ser hipócrita. Y Moreno es un creyente, y en la creencia aplica políticas económicas muy equivocadas y que están provocando una serie de conflictos económicos y sociales que ya el vecino, la comunidad, la ciudadanía lo está advirtiendo cuando tiene que ir antes de las 10 de la mañana para así conseguir un pan de 10 pesos, con los desaciertos de la confusión del rol del Estado como intermediario de los procesos económicos a un intervencionismo que está afectando la capacidad productiva y distributiva que tiene la economía nacional. Tampoco comparto la metodología violenta. No es necesario ser violento para llevar adelante políticas económicas y comerciales. Hay innumerable cantidad de anécdotas de la manera irrespetuosa que se dirige este funcionario con respecto a distintos actores de la economía nacional y que termina afectando, en definitiva, el bienestar social. Cada política de Moreno termina un fracaso. Ha fracasado el cepo cambiario, fracasa la intervención en los mercados de carne, de trigo. Me parece que le hace mucho daño a la presidenta, pero como es un creyente, estos son los últimos, esto no abandonan el barco, estos se hunden con el barco. Por eso creo que tiene la plena confianza de la presidenta, y en eso es un error, porque este hombre le está haciendo un daño a la política económica, le está haciendo un daño a la sociedad argentina toda. Ahí puedo meter un bocadillo. Dale. ¿Por qué decís que, por ejemplo, Moreno no acertó en la política con el trigo y Materia de trigo, cuando se logró lo que él buscaba, digamos? en materia de trigo hay estadísticas de producción de los últimos 100 años. Hace 100 años atrás, cuando el trigo se cultivaba y se cosechaba con animales, con la fuerza bruta de los animales y de los hombres, se producía más trigo de lo que se ha producido en la última temporada, en la última cosecha, a pesar del nivel de tecnificación y del avance en la producción agropecuaria en materia de trigo, siendo Argentina en este sentido uno de los países líderes en la producción, no en la tecnología agropecuaria. De modo tal que si ha caído la cantidad de trigo en 100 años y ha caído la productividad, significa que hay algo que está fallando, y lo que está fallando es la intervención del gobierno nacional en estos mercados. Cada vez que ha habido problemas de abastecimiento y han terminado el secretario de Comercio, el resultado ha sido esto: no hay pan, o el pan se ha ido por las nubes, No, y hay que por eso- conseguir. Por eso fue la intervención. Cuando él interviene, Aparece trigo. Cuando No, interviene, cuando él no hay interviene, trigo, no. no hay pan. O sea, y la ley de abastecimiento hizo que la tonelada de trigo bajara de 2.700 pesos a 1.700 pesos. pero el pan sigue estando a 18 pesos en el. Perfecto, eso ya- pero ya- ahí No, hay ¿por qué? otra Porque hay un etapa del proceso ejercicio. inflacionario y porque hay una restricción en cuanto a ver, nosotros vivimos una sociedad democrática, pero una economía de mercado, de oferta y demanda. Al no ser rentable la producción de trigo, el sector agropecuario se dedica a la soja y menos al trigo, se dedica a la soja y menos a la ganadería. Y la política nacional, que está conducida en la práctica más por Moreno que por Lorenzino, lleva a que avancemos en nuestra frontera sojera y avancemos en el monocultivo sojero, porque en la exportación de soja es mucho más redituable que el trigo, que el maíz o cualquier otro tipo de commodity, salvo el oro, que tiene el país. Esta es la política que lleva a que cada vez haya menos trigo, haya menos maíz, y que se encarezca para la mesa de los argentinos los valores de los productos que surgen de esa oleaginosa. Y esa es decisión del gobierno nacional, y tiene en ese sentido Moreno un rol preponderante, y cada vez haya más soja y menos trigo, y esto en la ley de la oferta y la demanda, cantidad y precio, haga que el pan cada vez esté más caro. Y si usted quiere comprar pan, ya no hay que fijarse en el precio, sino en el horario en que vaya a comprarlo. Y esto es resultado de las intervenciones de Moreno. Pero también es, a ver,
hay algunas cuestiones, como considerar de que es un mercado perfecto de oferta y demanda, donde no hay 5 exportadoras que copian trigo y que pueden hacer que con simplemente publicar que se va a aplicar la ley de abastecimiento, caiga 1.000 pesos, o sea, casi un 50% el precio del trigo en el mercado interno. Pero el problema es que las corporaciones que manejan la comercialización del trigo, que son todas extranjeras, Cargill, entre otras, tienen excelentes relaciones con el gobierno nacional. Esa gente tiene una ganancia, una renta extraordinaria, fenomenal, como la tiene la extractivista del oro, que la tiene otros sectores, los bancos, por ejemplo. Ahora, el problema está en el productor, Pero que el precio es muy bajo. Es decir, la diferencia, la ganancia se la llevan las corporaciones porque tiene el gobierno nacional un trato preferencial para con ellos. El tema está en permitir ampliar las ganancias al pequeño y mediano productor de trigo. Pasa como pasa en San Juan con el tema del vino. Nosotros hemos estado con la gente de la Federación Viñatera y todavía se comercializa el vino a $1.90 la uva, como si no hubiese habido más del 100% de inflación acumulada en los últimos 5 años. Entonces, la cuestión está en no privilegiar a las corporaciones que manejan la comercialización, en este caso del trigo, podemos hablar del vino, y priorizar políticas que mejoren la rentabilidad del pequeño y mediano productor, porque si no terminamos oligopolizando el mercado en 4 o 5 corporaciones que son las que hacen ganancias y especulan con el precio del trigo. Bien, perfecto. Entonces la intervención del Estado sería ir contra esas corporaciones. Por supuesto. ¿Y de qué manera? No hay, mira, si nosotros vivimos en un sistema capitalista de economía, de mercado, de oferta y demanda, si no hay una ley antimonopolio, antitrust, esta es la ley de la selva. Es decir, acá no es solamente Clarín el único monopolio sobre el cual hay que trabajar para desmonopolizar el mercado de las comunicaciones. Lo tenés que hacer también en otros sectores fundamentalmente vinculados a la principal producción del país, que es la agricultura intensiva. La soja la manejan 3 o 4 exportadoras, lo pasa con el aceite de soja, con el trigo, con el maíz, con los frigoríficos. Es ahí que el Estado tiene que intervenir, no solamente regulando el mercado, sino favoreciendo la inversión. No debe haber 3 o 4 comercializadores, debe haber 20, 30, 50. O el Estado. O el propio Estado tener una participación. ¿A favor de la estatización del mercado? Yo estoy a favor de la regulación de los mercados, no de la estatización. La estatización también ha dado muestra de fracaso, pero sí el Estado tiene que regular para evitar que se crea monopolio y termine perjudicándose al pequeño y medio productor y fundamentalmente al consumidor. El Estado tiene que tener un rol regulador en la economía de mercado, como tiene las sociedades más avanzadas en cuanto a su construcción democrática y de una economía capitalista. Cuando no hay regulación del Estado, hay una selva, y en la selva gana el más fuerte. El problema es que el capitalismo está en crisis y las medidas que hay que tomar para solucionar los problemas de las mayorías son que tienen que ver con el socialismo y con medidas anticapitalistas. Eso es lamentablemente la realidad. En el mundo se está demostrando que el capitalismo no resuelve los problemas de las grandes mayorías y bueno, por eso hay indignados en todo el mundo, por eso los jóvenes se rebelan. Pero el colectivismo ya fracasó hace tiempo. Bueno, tendríamos que discutirlo. El colectivismo fracasó con la caída del muro de Berlín y las sociedades colectivistas que sobreviven. No creo que nadie esté dispuesto a irse a vivir a Corea del Norte, porque si no hay libertad es imposible alcanzar niveles de igualdad. No, el capitalismo, lo que hay que hacer es regularlo, reglamentarlo, tiene que haber una presencia del Estado, sus agencias tienen que formar. Mira, el peor daño que hizo la dictadura militar en este país fue que destruyó las agencias del Estado. A partir de ese momento el Estado no ha podido recuperarse como un instrumento de intermediador de los conflictos y de control de aquellos grupos económicos que han desmantelado económicamente al país. Y esto es un problema de que no hemos sabido reconstruir el Estado. Y el Estado se reconstruye no estatizando, sino reglamentando. Sino el Estado es usado por grupos económicos para hacer pingo de ganancia, como ha ocurrido. Por ejemplo, acá no hay que olvidar que uno de los grandes grupos económicos de este país, que es Brida, vinculado al petróleo, hemos hablado del petróleo, es una empresa que de la nada nació como una gran corporación privada vinculada al petróleo de la mano del pajarito, ¿cómo se llama el represor que manejaba el cuerpo número 1 de la provincia de Buenos Aires? Que era uno de los más sanguinarios
Pajarito le decían. Seguramente algún oyente se va a acordar. Bueno, a partir de concesiones que el Estado le daba a esta pequeña empresa y que se ha convertido en una de las más grandes multinacionales del país, Bridas. Y así ha ocurrido década tras década con grupos económicos que han hecho capitalismo de amigos, que han depredado el Estado y se han beneficiado en perjuicio de la distribución de la renta a favor de la sociedad. Entonces, el problema de Moreno es que con esta, creyendo que arreglando con los grandes grupos resuelve las situaciones de las comercializaciones. Y el resultado, el fracaso total. En todas las cosas que ha ido Moreno, ha fracasado. Y va parche sobre parche. El último fracaso, el CEDIN. No solamente en términos éticos y morales es impresentable, porque es atraer inversiones de narcotráfico, de la corrupción, de la trata de blanco, es decir, dinero negro, sino que ni siquiera los grandes estafadores y delincuentes del país se animan a invertir en el CEDIN. Y el CEDIN es un dólar paralelo que quiere resolver la ausencia de dólares para poder comprar energía que otro mercado que el gobierno nacional ha destruido. Nosotros hemos pasado en 10 años de ser un país exportador con un superávit en exportación en materia energética a depender de la exportación de energía extranjera en el orden de los 12.000 o 14.000 millones de dólares. Con 30.000 millones de dólares nosotros restablecemos el sistema ferroviario que supimos tener en antaño y que Menem destruyó. Con 30.000 millones de dólares nosotros podemos aumentar 8 veces la asignación universal por hijo y tenemos que destinar ese dinero a políticas mal implementadas por personajes como Guillermo Moreno. Bueno, vamos a escuchar el tema que nos habías prometido, Guillermo. Guillermo